Capítulo 62. Brillante labor gubernativa del presidente Cárdenas. La actuación de los hombres públicos que se apartan del sendero rutinario para realizar obras extraordinarias de beneficio colectivo siempre es objeto de opiniones contradictorias, de ataques o de elogios, de aplausos o vituperios. El general Lázaro Cárdenas, al actuar valientemente para poner en práctica los postulados de la revolución, tuvo que remover muchos intereses económicos, sociales y políticos fuertemente enraizados en la sociedad mexicana. De ahí que todos los afectados con el derrumbamiento de los viejos sistemas tuvieran que protestar. En cambio, quienes resultaron beneficiados, que son la mayoría, vivirán reconocidos al presidente que supo comprenderlos e iniciar la elevación de su estado social hacia planos superiores. Nuestra Revolución Mexicana, iniciada hace 54 años, 1910, tiene una orientación socialista. Proclamó con Zapata el derecho del campesino a la tierra que cultiva. Pidió, con los obreros organizados en batallones rojos, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores asalariados. Exigió la recuperación de nuestras riquezas naturales, antes en manos de compañías extranjeras, al patrimonio nacional, minas, petróleo, fluido eléctrico, bosques. Cuanto nuestro país produce debe ser trabajado y usufructuado por manos mexicanas. Así lo asienta y determina nuestra Constitución de 1917, y por ello fue motivo de enconados ataques cuando se promulgó hace 47 años. Nuestra Constitución, producto de nuestra revolución, tiene como ella una orientación marcadamente socialista, y socialista tiene que ser el gobierno que se proponga cumplirla y hacerla cumplir. Al triunfar la revolución en su primera etapa, la etapa maderista, 1911, los campesinos exigieron a Madero la devolución de sus tierras, usurpadas por latifundistas morelenses. Madero no escuchó aquel grito y Zapata levantó la bandera para la conquista de las tierras. Cuando triunfó la Revolución Constitucionalista y se expidió la Constitución de 1917, los maestros y los obreros electricistas declararon una huelga y Carranza los desolló y los encarceló. Entonces Álvaro Obregón levantó la bandera de los derechos sociales y tendió la mano a zapatistas y villistas, tratando de establecer la unidad revolucionaria. El presidente Cárdenas, lejos ya de las querellas que habían distanciado a los hombres de la revolución en otras épocas, hizo volver a nuestra patria a todos aquellos que estaban ausentes. A muchos devolvió sus grados militares y otros fueron llamados a los puestos públicos o a los de elección popular. La escuela socialista. Revolución que no afirma sus postulados en el campo de la enseñanza escolar es una revolución fracasada. Al consumarse la independencia de nuestro país y establecerse la República, fue la escuela lancasteriana la encargada de educar a la niñez, formando con ello el espíritu de las futuras generaciones. La cartilla civil fue obligatoria para orientar el espíritu ciudadano. Cuando triunfaron la Constitución y las leyes de reforma, después de la gran década nacional, de 1857 a 1867, Juárez puso en vigor la enseñanza primaria con estas tres calidades: obligatoria, gratuita y laica. Al triunfar la Revolución Mexicana, no deberíamos conformarnos con sostener el principio laico que había proclamado el Partido Liberal. Teníamos que dar un paso adelante, proclamando y sosteniendo la escuela socialista, porque el hombre es, no solamente para el presente, sino que debe proyectarse hacia el futuro. Como sea el niño de hoy, será el hombre de mañana. Cábeme la honra de que tres de los más entusiastas sostenedores de la ley sobre educación socialista hayan sido mis discípulos y amigos: Alberto Coria, Alberto Bremauns y Luis Enrique Erro. Los dos primeros fueron alumnos de la Escuela Normal de Morelia, 1915. Se recibieron de maestros y más tarde de abogados. Luis Enrique fue mi alumno en la escuela primaria, en Morelia también, en el año de 1905, en el que hice mi práctica para obtener el título de maestro. Esto es para mí un orgullo.
La implantación de la escuela socialista desató una terrible persecución en contra de los maestros de parte de los fanáticos. Muchos maestros fueron asesinados, otros mutilados y todos perseguidos y molestados. Pero ese es el precio al que los pueblos compran su progreso. Otras realizaciones en el gobierno cardenista. Un libro, que no un capítulo, se necesitaría para relatar cuánto se realizó en el fecundo gobierno del presidente Cárdenas. Bástenos enumerar siquiera que estimuló la organización de los obreros y campesinos, base indispensable para que éstos pudieran ejercer sus derechos. Formáronse entonces las grandes centrales obreras y de trabajadores del campo. Se emprendió una campaña en contra de los vicios, alcoholismo, juego, prostitución. Se llevó a cabo el reparto ejidal en la comarca lagunera. Se inició la solución del problema de los henequeneros de Yucatán. Se intensificó la dotación de tierras, a tal grado que hubo necesidad de destruir las grandes haciendas, ya que era imposible que coexistieran dos elementos antagónicos, el ejido del humilde agrarista y la hacienda del potentado terrateniente. Recuperación petrolera. Con ser muchos los beneficios que reportó al país la administración gubernativa del presidente Cárdenas, sobresale entre ellos la recuperación que logró para México de nuestra riqueza petrolera. Por un error le han llamado a este hecho expropiación petrolera, cuando propiamente es y debe llamarse recuperación, pues México no expropió bienes ajenos, sino que recuperó los propios, los que legalmente le correspondían y se encontraban en manos de compañías extranjeras. Desde la época del general Díaz se habían formado compañías de diferentes nacionalidades para explorar el subsuelo de nuestro país en busca de yacimientos petrolíferos y para extraer en abundancia lo que se ha llamado el oro negro. Estas compañías gozaron de exenciones y privilegios que les otorgó el poder público y por los cuales llegaron a formar grandes fortunas los accionistas ingleses y norteamericanos. Un incidente motivado por la revisión de un contrato colectivo para el pago de salarios a los obreros ocasionó que las empresas se negaran a satisfacer las justas demandas de los trabajadores mexicanos. Debe aclararse que las compañías tenían a su servicio individuos de nacionalidades extrañas a los que pagaban sueldos suficientes, les proporcionaban buenas habitaciones y toda clase de servicios, en tanto que a los mexicanos, discriminados en su propia tierra, les pagaban salarios cortos y llevaban una vida casi inhumana. Llevado el asunto a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ésta falló en beneficio de los obreros, pero las compañías no quisieron acatar el fallo. El asunto se condujo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este alto cuerpo falló también, justamente, en beneficio de los trabajadores petroleros. No quedaba otro recurso sino el de retirar las concesiones a las compañías extranjeras por su rebeldía para obedecer las leyes nacionales. Así lo hizo el presidente Cárdenas, nacionalizando la industria petrolera. Lógicamente, hubo la necesidad de pagar a dichas compañías el importe de los edificios, instalaciones, maquinaria y demás, que eran legítimamente de su propiedad. El día 18 de marzo del año de 1938 se dio el decreto para la nacionalización del petróleo. Fue este día de júbilo inmenso en todos los sectores sociales de nuestro país y será de constante recordación y grata memoria para todos los mexicanos, quienes jubilosos se aprestaron a contribuir para el pago de la deuda que se ocasionaba al tener necesidad de indemnizar a las compañías extranjeras por los bienes, se dijo ya, consistentes en edificios y maquinaria que se les tomaban. Conflicto Calles. Anterior a los sucesos que vamos refiriendo y en junio del año de 1935, se ocasionó lo que se llamó entonces por la opinión pública conflicto Calles. En pocas palabras vamos a referirlo. Desde su arribo al poder, el presidente Cárdenas apoyó en todo las demandas de los trabajadores en sus relaciones obrero-patronales y no se escatimaron los laudos favorables a los obreros en cuanto eran de justicia.
Estos hechos repetidos alarmaron a la clase capitalista, quien comprendió que tenía que vérselas con un presidente que venía a proteger a las clases económicamente débiles de nuestro país. Este y algunos otros hechos que sería prolijo relatar hicieron que el expresidente don Plutarco Elías Calles expresara su descontento con la política presidencial en declaraciones que hizo a la prensa capitalina, declaraciones que fueron muy comentadas, según los diferentes criterios. Unos, los provenientes de las derechas, aplaudieron al expresidente Calles, a quien todavía sus aduladores le llamaban jefe máximo. Otros, los procedentes de los políticos de izquierda y del pueblo en general, apoyando lo hecho por el presidente Cárdenas. Ante esta embarazosa situación, que hubiera puesto en un predicamento al Ejecutivo Nacional, que es la autoridad máxima de la República, el señor general Cárdenas no vaciló ni un momento en asumir el digno papel a que su deber lo llamaba. Formuló enérgicas declaraciones en contra del expresidente Calles y enseguida ordenó que fuera puesto en un avión y conducido fuera del país para cortar de esta manera todo motivo de controversia e insubordinación. Igual disposición se tomó en relación a algunas personas que se consideraban íntimamente ligadas a la política callista. Reacción sedillista. Como dijimos antes, el presidente Cárdenas invitó a su colaboración a muchos individuos procedentes de los diversos sectores revolucionarios, entre ellos al general Saturnino Zedillo, hombre de poca preparación intelectual, que había actuado en diversos bandos revolucionarios y que en la última etapa había prestado algunos servicios a la pacificación del país. Zedillo fue el instrumento de que se valieron los grupos reaccionarios de México para tratar de enfrentarlo al presidente Cárdenas y provocar un conflicto armado. Cárdenas no se arredró ante este hecho y casi obligó a Zedillo a que se definiera. Este intentó levantarse en el estado de San Luis Potosí, pero fue combatido violentamente y sucumbió en sus propósitos de ensangrentar nuevamente el territorio nacional. El estatuto jurídico. Un sector numeroso de trabajadores venían quedando al garete, sin garantías de ninguna especie en su trabajo. Eran estos los empleados públicos, los burócratas al servicio del Estado. La llegada de un nuevo jefe a cualquier oficina provocaba ceses, casi siempre injustificados, para agraciar a favoritos, muchas veces ineptos. Estos hechos ocasionaban el desequilibrio económico de numerosas familias. Había que evitarlo, garantizando la estabilidad y tal vez la inamovilidad de quienes trabajan en oficinas públicas. Por ello, se expidió el Estatuto Jurídico de los Empleados Públicos al finalizar el año de 1938. Desde entonces los empleados gozan de garantías y en la administración pasada del licenciado López Mateos se le ha dado rango constitucional al Estatuto Jurídico.